Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Diversas reacciones ha provocado una carta leída por el diputado Gonzalo de la Carrera, fue el destinatario, donde 27 oficiales presos en Punta Peuco pidieron textual conmiseración para los suboficiales que también se encuentran cumpliendo sentencia en el penal. En el documento reconocen que sus actos significaron violaciones a los derechos humanos y responsabilizan al alto mando de nunca haberse hecho cargo de las órdenes durante la dictadura. En ese contexto solicitaron conmiseración, que en términos administrativos y judiciales significa la solicitud de beneficios carcelarios, ya sea libertad u otras alternativas para 58 suboficiales, que, ojo, los que firman son distintos a los que serían, supuestamente, los beneficiarios. Bueno, esto en el cumplimiento de sus funciones habrían cometido, según ellos, los delitos y ahora cumplen sentencia en el penal de Punta Peuco. Es parte de lo que vamos a conversar esta noche. Vamos a la mesa. Y vamos a conversar, tomamos contacto de inmediato con el diputado, jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello. Diputado Cuello, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Diputado Cuello, ¿cómo toman esta carta? Para ir de general a particular, ¿cómo la toman? Primero, ¿es sorpresivo, es esperable? En el contexto de los 50 años, sin lugar a dudas. Vamos a lo general y luego podemos entrar a ver al detalle. ¿Qué le parece? Bueno, en general me parece una carta sorpresiva. Además, la forma en que se entrega, que sea leída por un diputado de ultraderecha, que claro, representa justamente el retroceso, que representa la reivindicación de los crímenes contra la humanidad, que representa la reivindicación de la dictadura militar. Pero claro, en este contexto de los 50 años creo que también hay una suerte de... vieron una oportunidad a propósito del debate sobre el cierre de Punta Peuco. Me parece que se puede inscribir en ese contexto, pero en realidad creo que no es un gesto sincero porque más allá de reconocer violaciones de los derechos humanos, creo que hasta ahora tanto los ejecutores materiales como también quienes ordenaron los crímenes, los delitos graves que cometieron estas personas no han expresado ningún tipo de arrepentimiento y aún subsisten. Hay mucha información todavía que no ha sido revelada. ¿Cómo lee, diputado Cuello, la particularidad que tiene esta carta en la lectura que uno puede hacer así literal? Que no piden beneficios para ellos, los firmantes, sino para ellos son oficiales los firmantes, sino para los suboficiales. ¿Eso qué reflexión le genera a usted? Bueno, lo primero es, o sea, por el tono de la carta, yo creo que, a ver, hay una realidad que existe y que es que en general los altos mandos que fueron responsables y que diseñaron el plan de aniquilamiento de la disidencia política, de la oposición, sin duda muchos de ellos no pagaron, no tuvieron condenas. Y asimismo eso ocurrió, hay que recordarlo también, con los civiles que fueron cómplices de la dictadura, que prácticamente ninguno de ellos tampoco tuvo ninguna responsabilidad, o más bien no se hizo efectiva ninguna responsabilidad. Y el ejemplo más claro de alto mando es el propio Pinochet. Pinochet murió en la impunidad, estaba siendo encausado, pero bueno, ya sabemos lo que ocurrió, y él no pasó un día en prisión, murió en la impunidad, y por lo tanto esa es una realidad. Pero eso no impide que aquellos que ejecutaron estos graves crímenes, que fueron ejecutores materiales, no deban pagar, digamos, de acuerdo a la ley, de acuerdo al derecho, de acuerdo a la justicia, con las condenas penales que se han impuesto. Ahora, y por lo tanto, creo que ahí no hay una contradicción. Ahora, hay una parte del texto que es bien interesante, lo coincidente en el tiempo con el libro del general Martínez, que ha sido muy criticado por un sector del ejército en retiro, porque los que están en el servicio activo no pueden opinar, pero uno adivina que podría haber también militares en el servicio activo que no les gusta la carta o el libro de general Martínez. En cuanto a la responsabilidad del mando, en cuanto al honor militar, es más, así le llama el general en retiro Martínez,
el honor militar y decir, bueno, nosotros en esa época, dice en la carta, que no la hayan leído, dicen algo así como, nosotros estábamos educados para obedecer y, bueno, y nos daban órdenes y obedecer más que a considerar a los adversarios o los derechos humanos de los adversarios. Entonces, no digo exculpa, porque los autores son autores y hay fallos, ya sentencias judiciales, pero no da espacio para analizar mejor cuánto puede liberar de algo de responsabilidad quien le dijeron, mire, usted tiene que hacer esto. Y como estaban comprendidas las cosas en ese momento, era gente joven, dice, bueno, lo hicimos, lo tuvimos que hacer. ¿Cómo lee usted eso? ¿O no lo exculpa o no aminora en nada la falta para usted? La verdad es que no. O sea, es que en realidad, o sea, acá hay que, primero, yo quiero decir que lo que ha hecho el general Martínez sin duda tiene un valor, porque él ha reconocido que, y lo hizo ahora en este libro, pero también cuando antes de salir de la comandancia jefe del ejército, cuando emite este informe, que luego fue bajado en la página del ejército, donde reconoce justamente que las desapariciones forzadas atentaron contra el honor militar, más allá de eso también. Por eso le digo, diputado Cuello, que uno adivina que en servicio activo también hay uniformados, uno no puede decir todo, puede ser injusto generalizar, hay uniformados que les molesta estos dichos de Martínez. Me refería justamente a ese comunicado que al salir del ejército lo bajaron de la página web. Sin duda, porque hay personas que realmente no tienen ningún límite moral ni ético y de alguna forma validan todos los horrores cometidos por la dictadura. Pero cuando uno va a lo que me preguntas, Matías, sobre los ejecutores materiales, o sea, fijémonos cuáles era la clase de atrocidades que cometieron. Es decir, no estamos hablando de una simple vulneración a la ley, una detención ilegal, no, estamos hablando de masacres, estamos hablando de votar, digamos, de dejar cuerpos en el mar. Hace pocos días me correspondió ir a Quintay a un homenaje a los 5 últimos detenidos desaparecidos, que fue el año 87, o sea, ya casi al fin de la dictadura, que fueron personas jóvenes, militantes, que fueron lanzados al mar. Entonces estamos hablando de esa clase de crimen. Entonces cuando realmente una persona es conminada a cometer una atrocidad, un horror de esas características, un acto tan inhumano, creo que no hay justificación posible. ¿Y qué puede hacer? Más aún cuando estamos hablando de que se fueran repetidas en el tiempo. ¿No? ¿Y qué podría, muchas agravantes. Sí, ¿qué podría hacer un militar? Quiero entender sencillamente cuál es su forma de pensar. No es una explicación, ni mucho menos justificación de absolutamente ninguna de esas ferocidades humanas, o inhumanidades directamente. ¿Cómo podías decir que no? ¿Cómo podía oponerse? Estaban los espacios en dictadura, no había Estado de Derecho, tenían espacio suboficiales que un general le hubiese dado una orden, por ejemplo, usted haga esto, suba a este sujeto porque es un tal por cual y hágalo desaparecer, tiro al mar. ¿Qué podía hacer? Para que entienda gente que es más joven y que no vivió esa época. ¿Qué podía hacer? ¿Qué espacio tenía ese suboficial? Sí, uno puede verlo desde esa perspectiva, pero la verdad es que cuando... No exculpa, por favor, no exculpa ni quita peso al drama. Entiendo la pregunta, pero si uno revisa los listados, en realidad siempre se fueron repitiendo los nombres de aquellos que hicieron del horror su profesión. O sea, estamos hablando de gente que se dedicó profesionalmente a cometer delitos de lesa humanidad por largo tiempo. Es decir, creo que en definitiva acá no concurre ningún elemento que permita exculpar a estas personas, y más bien se están aprovechando una circunstancia, usando palabras que suenan muy compasivas, pero en realidad creo que estamos hablando de... uno puede perder la perspectiva de lo que hicieron, y tampoco puede perder la perspectiva del deber que tiene la sociedad, del deber que tiene la civilización de castigar estos delitos. Por algo estos delitos tienen una categoría especial en el derecho internacional y lo hace inamnistiable e imprescriptible. Y en consecuencia, creo que también esto puede haber alguna especie de oportunismo a propósito del debate sobre el cierre de Punta Peuco. Bueno, yo creo que tal vez vieron una oportunidad para plantear esta solicitud de compasión. Pero la verdad es que también hay que tener en cuenta que los pactos de silencio no han sido rotos. Sin duda que yo creo un poco, además de la gravedad de los crímenes, de la inhumanidad de los delitos, también hay que tener presente que aún
más de 1000 personas no han sido encontradas y eso responde a que existen aún actos de silencio que fueron celebrados, acordados entre los ejecutores, entre los mandos también, y por lo tanto creo que no tiene ninguna calidad moral para pedir compasión, habida cuenta de las consecuencias que esto trajo para muchísimas familias chilenas que además fueron personas que fueron perseguidas, asesinadas, desaparecidas solamente por pensar distinto. Diputado Cuello, y quiero ir a quizás el centro noticioso de esta carta. Quería que nos descolgáramos antes del análisis para llegar aquí. Es novedoso que reconozcan que hay violaciones, que cometieron violaciones a los derechos humanos. Han pasado 50 años, alguien dirá es tarde. Bueno, pero ¿hay ahí un avance en su juicio? ¿Eso podría reabrir eventualmente posibilidades de reconversar con estas personas o no estarán? A ver, primero contésteme qué le parece a usted que reconozcan y después vamos a otra cosa. Que reconozcan violaciones de derechos humanos. ¿Tiene algún valor? Me parece que es un gesto tardío e insuficiente. O sea, es tardío, llega 50 años después del golpe de Estado, pero también es insuficiente porque, reitero, o sea, acá hay mucha información que probablemente ellos podrían haber aportado y no lo hicieron o no lo han hecho. Ya, y no estarán, porque uno puede leer de muchas formas una carta y uno puede leer entre líneas y puede intentar o adivinar o especular con qué quieren decir y por qué ahora. Entonces uno podría decir, no es porque no dieron nombres. Dicen que los superiores a los oficiales, o sea, oficiales de mayor graduación, les dieron las órdenes y que debieran cumplir con no dicen el honor militar, pero poner el pecho su responsabilidad. Pero no nombran a ninguno de esos oficiales. Y tampoco dan información alguna del paradero de las personas que desaparecieron, o que están desaparecidas aún. ¿No habrá un espacio, no leen ustedes que habrá algún espacio que ellos quieran, más allá que se pueda o no? Y le pregunto si usted estaría dispuesto a negociar algo, por ejemplo, algún beneficio para determinados casos, si es que se entregan nombres o no hay ninguna opción. Y precisamente lo que plantea sobre las características genéricas vagas de la carta, al no señalar ningún nombre, demuestran que en realidad esto no se trata ni más ni menos que de una maniobra. Porque si fuera un gesto auténtico, sincero, que persiguiera un fin, como estos beneficios que están impetrando, que quieren impetrar, bueno, entregarían nombres de altos mandos, entregarían alguna clase de información, y por lo tanto creo que esto es una especie de jugarreta bastante cruel de estas personas, porque en definitiva todas esas omisiones demuestran y caracterizan la naturaleza de una maniobra para confundir a la gente, para confundir y lograr un beneficio que no merece. Ahora, calificar a esta altura las acciones, creo que la sociedad tiene bastante calificada, y la justicia y la sociedad tiene bastante calificada una acción de alguien que hace desaparecer a otro, ¿no es cierto? Entonces, en el sentido más práctico, no vamos a avanzar en la calificación de un ser humano que es capaz de torturar, matar o hacer desaparecer a otro. No vamos a avanzar mucho, que creo que hay bastante consenso en el mundo, por lo demás. Pero el pragmatismo, y si alguien llega una segunda carta y dice, ¿saben qué? Tenemos nombres. ¿Qué querían ustedes? Tenemos nombre y podríamos dar con paradero de muchas personas. ¿Qué acción tomarían ustedes? Estoy haciendo una hipótesis absolutamente irreal. Claro, es una hipótesis, por lo tanto yo creo que es mejor atender a la realidad. Y la realidad es que las características genéricas y vagas de esta comunicación hacen poco creíble lo que están planteando. O sea, carecen de toda credibilidad, más allá de lo que hicieron. Entonces, en realidad, antes que imaginar esto, yo preferiría ver realmente un gesto auténtico que entregara información, que señalara tal o cual mando dio esta orden de asesinar, de masacrar a un conjunto de personas, y eso hasta ahora no ha existido. Y por lo tanto, y creo que, leyendo bien, interpretando lo que quieren decir estos militares, me parece que no tienen ninguna intención de colaborar con la justicia, de entregar más información que sea conducente a encontrar el paradero de los detenidos desaparecidos. Diputado Luis Cuello, jefe de bancada del Partido Comunista, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Muy buenas noches.